Bien, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches para quien ya se encuentra en otra parte de la región. Qué grato placer tenerlos a todos acá reunidos. La gran mayoría, la inmensa mayoría del mundo de las emergencias. Aprovechamos de saludar a México, que nos está saludando por ahí, los amigos de Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, gente de Argentina, gente de toda parte de la región. Bien, vamos a dar inicio entonces al webinar de la tarde-noche de hoy con relación al curso de rescate de entrada forzada o extricación vehicular o descarcelamiento, como se le conoce en algunos países de la región. Antes de iniciar, bueno, mis sentimientos hacia los compañeros bomberos en la fatalidad ocurrida recién en los bomberos aeronáuticos del aeropuerto Jorge Chávez en Perú. Para ello, nuestra condolencia y, bueno, nuestro abrazo y sentimiento para los familiares y amigos de los bomberos. Bien, nos encontramos hoy acá. Vamos a tratar de hacer una breve presentación. No pretendemos dar protocolos, pautas y procedimientos con la extricación vehicular, pero sí es necesario hablar algunas pautas muy importantes dado al gran índice de accidentabilidad de tráfico que existe a nivel Latinoamérica. Los números cada día se ponen más importantes. Las estadísticas hablan por sí solas con relación a los accidentes de tráfico y a donde cada día tenemos gran situación de personas atrapadas producto de estos eventos generadores de daño. Entonces vamos a ir conversando durante este webinar. Tenemos pensado unos 50 minutos aproximadamente para permitirle el tiempo de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Entonces vamos adelante con la lámina, la cual nos va a ayudar mucho sobre esta información. Bien, como les comentaba, mi nombre es Lexter Caraballo, soy el líder actualmente de KPN Academy, soy mayor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, así que todo lo que vamos a estar conversando en esta hora está muy enfocado a la experiencia que traemos ya por años de servicio. Bien, para hablar de rescate es importante que detallemos los diferentes tipos de rescates que hay o que nos podemos nosotros enfrentar como bomberos, ¿no? O respondedores a emergencias, socorristas, rescatistas. Entonces está el famoso rescate vertical. Muchos de los que están presentes les encanta lo que es la altura. Estoy seguro que es muy fascinante, es maravilloso este tema de rescate vertical. Igual el tema de estructuras colapsadas, hay que prepararse mucho. Recuerden lo que sucedió en el edificio en Miami. Hay que seguir preparándose con ese movimiento de las capas tectónicas y esos terremotos y esos eventos que pueden generar daño a nivel de estructuras. Los rescates en espacios confinados, los rescates acuáticos, por supuesto que es un sinfín de eventos generados donde el rescatista, según las estadísticas, es el que lleva la peor parte. Y cuando digo rescatista es toda aquella persona con o sin conocimiento del medio de rescate, pero que intentó ejecutar la maniobra de rescate y termina ahogado. Así que hay que prepararse mucho. Y bueno, el que vamos a conversar hoy es extricación vehicular, ¿correcto? Aquí pudiésemos hablar de rescate en zonas agrestes, zonas montañosas, que sería otra de las líneas en la cual rescate tenemos que preparar. Bien, para conversar bien esta actividad de hoy, tenemos que hablar o basarnos en normas, ¿no? Tenemos la norma NFPA 1670, que es la norma sobre operaciones y entrenamiento para incidentes de búsqueda y rescate. Es bien amplia esta norma. Pero bien concisa en lo que debe prepararse
en entrenamiento un rescatista. Y tenemos la NFPA 1006, que nos ayuda como las calificaciones profesionales del personal de rescate. Esto proporciona muchos requisitos completos al bombero como tal. Y finalmente, la 1936, que es el estándar de herramientas de extricación o el estándar de herramientas, bien sea hidráulica. Correcto. Entonces, basado en estas tres normas que vamos a estar conversando. Entonces, el rescate consiste en un conjunto de maniobras y procedimientos utilizados para acceder, liberar y extraer a una persona accidentada y atrapada, ¿no? Entonces, basado en este concepto, y lo queremos resaltar en esta lámina, donde habla que existen criterios muy diversos acerca de la definición del rescate. Pero para los efectos de esta presentación, vamos a describir el término rescate como la localización, liberación y extracción de una persona víctima de una emergencia de cualquier tipo, ¿no? A nivel de tráfico, por supuesto, y que se encuentra lesionada o se encuentra ilesa, solo que está en condiciones de atrapar. Sí, esto definitivamente es para bomberos, ¿correcto? La siguiente lámina vamos a ver que el rescate vehicular es tarea de bomberos. Así es, esto no es tarea de defensa civil o protección civil o otros organismos, Cruz Roja. Bueno, aquí yo quiero definir esto muy bien porque gran parte de la región, quienes tienen la competencia para salir a atender un accidente de tráfico son los cuerpos de bomberos. Por lo tanto, los cuerpos de bomberos son los que tienen que tener este sinfín de herramientas y equipos hidráulicos, dado a su tiempo de respuesta, dado a que cuentan con unas comunicaciones que son expeditas y pueden permitirse el acceso para la liberación de estas personas atrapadas. Pero escuchen este punto, ¿no? Este punto es importantísimo. Y es la evaluación de la escena. Yo sé que todos manejan su evaluación del escenario, pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar hoy en día, ¿no? Y lo digo por tenemos las baterías de litio en vehículos Tesla, tenemos una grande de condiciones de agentes tóxicos, inflamables, combustibles, materiales corrosivos, explosivos que podamos encontrar. Entonces, atento con los riesgos existentes cuando uno llega a este tipo de eventos y pueda presentarse estas condiciones adversas. ¿De acuerdo? Bueno, miren, cada accidente automovilístico es único. Las variables como el tipo y la cantidad de vehículos accidentados y sus posiciones, número de pasajeros y estado de los pacientes son diversos. Un accidente no se parece al otro. Tiene una configuración distinta. Condiciones climáticas adversas que puedan presentarse. Puede ser un vuelco de vehículo en la noche con niebla, con lluvia. Puede ser un día soleado, puede ser en condiciones que caiga a un río el vehículo, puede ser condiciones de 3 pasajeros a bordo, 4, 5, puede haber niños, puede haber ancianos. Entonces hay una configuración interesante y que cada uno de nosotros debemos siempre estar preparados para este tipo de atención. Entonces vamos a hablar un poco en 6 puntos sencillos de qué es lo que debemos hacer en un rescate, en una extricación vehicular. Básicamente, recuerden que ahorita vamos a hablar de un ABC, pero básicamente, muchachos, se hace un análisis y evaluación de la escena, ¿sí? Hacemos un balance de cuántos vehículos están involucrados. Hay una estabilización del vehículo y el acceso inicial que vamos a realizar. El corte del techo del vehículo, si es necesario cortar el techo, ya voy a hacer una acotación en esto, desplazar y cortar puertas y hacer otros accesos, y bueno, ensanchar los accesos y aberturas, y finalmente una operación de medidas complementarias y resultados. Miren,
Hay que ser muy cuidadoso también con el tema de extricación, porque tengo grandes amigos que están en el tema de las emergencias y bueno, por utilizar una herramienta de esta magnitud, que no se usa todos los días, evidentemente, pero cuando la quieren utilizar, siempre comprueben, confirmen que hay un acceso al paciente, ¿no? Si ustedes rompen, permítanme este término, si ustedes rompen, si ustedes cortan un vehículo y lo cortan y si el peritaje posteriormente determina que había una puerta abierta, que había un acceso, pueden ser inclusive términos para demandar el cuerpo de bomberos, dado a que fue invasivo la utilización de las herramientas, a pesar de que podían ingresar por otros accesos que estaban ahí presentes, y en ese caso lo obviaron y decidieron romper todo el vehículo, y en consecuencia, bueno, hay quienes puedan hacer una demanda de este tipo. Antes de seguir continuando, es importante que hagamos ahora un análisis de cuántas herramientas tenemos nosotros en nuestros cuarteles de bomberos. Quienes nos están viendo en este momento en México, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia y en el resto de los países, visualicen ustedes cuántas unidades, cuántos elementos, cuántas herramientas tenemos nosotros actualmente y para qué están debidamente diseñadas, y aún más aún la manutención, ese mantenimiento que debemos realizar. He estado en cuerpo de bomberos, le digo, como inspector, y cuando llegamos a hacer auditoría a las herramientas hidráulicas o las herramientas a baterías, cuando nos las sacan de los gabinetes, de los camiones de bomberos, bueno, me da mucha lástima ver cómo son maltratadas unas herramientas de esta magnitud, sometiéndolas a humedades innecesariamente, sometiéndolas a golpes innecesarios, y es un mal almacenaje. Entonces, deben estar, no sé si han logrado ver, estoy seguro que sí, que han visto que los camiones de bomberos hoy en día vienen en un gabinete, una gaveta, y vienen posicionados en forma vertical, todas en una circular que permite elegir qué tipo de herramienta voy a utilizar. Pero bueno, veamos entonces, ¿qué tenemos nosotros? Herramienta separadora, tenemos en nuestros cuarteles de bomberos, o tenemos herramientas de corte. En la siguiente lámina nos los muestra. Entonces, ¿qué voy a elegir yo como usuario de esta herramienta? ¿Qué necesito yo utilizar? ¿Necesito romper o necesito separar? Y eso lo hicieron ustedes, ¿se acuerdan? En las láminas anteriores donde hablabas de hacer un estudio y análisis, hacer un balance de la situación. Ahí usted, el jefe de los servicios, determinó qué es lo que inicialmente podemos ensayar nosotros ahí. Entonces, ¿voy a separar o voy a cortar? Pero muchos cuarteles de bomberos también tienen la combinada, la herramienta combinada, es decir, que corta y a la vez separa. Entonces es importante saber cuál tenemos nosotros y en qué momento voy a utilizar una u otra. ¿De acuerdo? Existe como tipo de herramienta de extricación vehicular los cilindros expansibles, mejor conocidos como los RAM. Son muy ligeros, son prácticos. Bueno, traen, inclusive vienen en medidas de 60 centímetros hasta 1,80 m, saliendo inclusive hasta 3 etapas. Bueno, Weber trae esa herramienta, al igual que Lucas trae para extensible como lo que estamos viendo ahorita en pantalla, y que nos sirve fabulosamente para poder liberar a la víctima como tal. Estos son herramientas que pueden ser tanto a manguera, a presión hidráulica, movida por la fuente de poder, o pueden ser movidas a batería, ¿no? Entonces hay esa dualidad, ¿no? Es a elección del cliente, como a usted mejor le favorezca. Definitivamente estamos migrando a baterías. El tema de tener ion litio
nos ayuda y nos favorece en trasladar menos equipamiento, en trasladar menos mangueras y menos equipos de esta magnitud y solo llegar al sitio con la herramienta como tal. Puede que haya personas en el chat que piensen que al tener una batería y una movida hidráulicamente, piensen que la de batería tiene menos potencia, pero no es así, no es así. Eso está conllevado a otras condiciones y características que la vamos a ver en este espacio. Pero crean, y este es el futuro y hacia allá vamos. Los gerentes de bomberos, digamos, son los que tienen que ir en ruta a obtener equipamientos de primera y que favorezca la ergonomía, digamos, el uso ergonómico en el bombero, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos de herramientas? La diversidad de herramientas que hay en el mercado y que nos permite unas acciones. Pero quiero tocar el tema del mantenimiento porque nos ha llamado la atención en las diferentes inspecciones que hemos realizado. Y bueno, quiero hablar un poquito de ello, ¿no? Yo quiero decirle que si la unidad se ensucia, la herramienta se ensucia, cuando trabajamos bajo agua, puede ser, estas herramientas están diseñadas para trabajar bajo agua, agua salada, agua dulce, agua sucia, están diseñadas para eso. Entonces, una vez las de nuevas generaciones, una vez que nosotros trabajemos con ella, tenemos que hacerle un mantenimiento, ¿ok? Retirar la carcasa, lavar con agua limpia, sopletearlo con aire, secarla muy bien y aplicar lubricantes en las cuchillas con un spray para mantenerla en óptimas condiciones, y de ahí no hay más, no tiene que usted reportar nada a su cliente o a su, ¿cómo se llama? A la unidad que le presta el servicio, al socio que le presta el servicio. Bueno, la unidad permanece básicamente lista para funcionar después que se usa bajo el agua. Entonces, hacia allá estamos mirando con esta condición de las nuevas generaciones de estos equipos de estricación. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que cuidar estas herramientas, hay que posicionarlas ellas, inclusive hay que hacerles unas bases que permiten que no se muevan dentro de la cabina y en consecuencia vayan a sufrir algún daño. Hablemos de las características técnicas IP, ¿no? Entonces, si podemos hablar aquí de marcas, digamos, de repente se me ocurre hablar de Holmatro, que las características técnicas del IP es de 57. La de Lucas es 58 y la de Weber aumentó en esta marca SmartForce, en esta nueva generación aumentó de 58 a 68 el IP. ¿Qué es el IP? Es el índice de protección. Ese es el IP, ese índice de protección. Entonces, las generaciones en las herramientas que se tenían anteriormente manejaban IP de 54 y les aplicaron unas bolsas, le llaman IP back, para sumergirlas, y pasan de 54 a IP 58. ¿Qué significa estos números, estos dígitos? Bueno, les cuento. El primer numerito que ustedes tienen en pantalla obedece a la estanqueidad del sistema o circuito eléctrico ante polvos y partículas sólidas que pudiesen generar conducción. ¿Ok? Ese es el primer número, ¿no? Entonces su nivel de protección es 5 en Lucas, 5 en Holmatro y 6, pero en los de nueva generación de SmartForce. Entonces, eso es lo que significa el primer dígito. Y el segundo dígito significa la protección contra agua. Entonces, ahí ustedes tienen qué nivel de protección contra agua. Cuando ustedes vayan a adquirir una herramienta, hablen con propiedad con relación a los IP,
conozcan estas características para que usted adquiera una herramienta, pues, con una tecnología de la que estamos presentando en la noche de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que quede claro el tema de las características del IP y vamos a ver ahora las características técnicas de los bar de presión. Aquí tenemos que trabaja en 700 bar. Usted puede revisar su herramienta al finalizar este webinar, puede ir, si se encuentra en una estación de bomberos, puede ir y revisar de cuántos bar de presión trabaja su herramienta. Entonces, Hall Matro trabaja de 720 bar de presión y las que estoy mostrando a continuación trabajan en 700 bar de presión. Bien, ¿qué es lo que pasa? Estas herramientas generalmente tienen dos etapas, ¿no? Ella cuando va de 0 a 150 aproximadamente bar, cuando no consigue resistencia, digamos. Pero cuando ella consigue resistencia, cuando estamos, digamos, en el parante B, que es uno de los más resistentes, hemos conseguido un acero, pues entonces ella pasa de la etapa 1 a la etapa 2 y comienza a utilizar el resto de la alta presión, pasa a la alta presión. Eso es cuando lo detecta, ¿no? Hoy en día hay quienes, la herramienta Lucas y Weber tienen hasta 3 etapas que pueden actuar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es interesante conocerlo, de cómo se manejan los niveles de presión en estas herramientas como tal. La siguiente lámina nos menciona, yo les decía ahorita, yo les comunicaba con relación a que si son sumergibles. Miren, las herramientas que son sumergibles, lo único que debemos hacer es cambiar la carcasa, pasarla de carcasa a trabajo superficie y colocarle la carcasa que protege el área de la batería a sumergible. Y ella puede trabajar hasta 1 hora a un máximo de 3 metros bajo agua, salada, dulce o sucia. 3 metros en 1 hora. Entonces, estas unidades, es por eso que le mencionaba de cómo le haríamos el mantenimiento posteriormente a ello. De todas maneras, vamos a ver un video un poquito más adelante. Bueno, vamos a hablar de batería, ya que les había mencionado sobre la batería, el mayor amperaje, mayor capacidad de energía. Mientras ella sea de mayor amper, pues va a tener una capacidad mayor. Pero les debo contarles que no es lo mismo cortar acero que cortar hojas de aluminio. Entonces, no pudiese sacarse una relación de cuánto me durará la batería, ¿no? Que sé que es una pregunta de la que se acostumbra a realizar. Entonces, por ello, un tiempo cronológico, y me adelanto a la respuesta, de cuánto dura una batería, no está determinado, digamos. No pudiésemos cuantificarlo, porque yo no sé qué estás cortando o qué vas a cortar. Lo que sí es cierto es que se han hecho ensayos en laboratorio donde cortas un auto, rompes un auto y todavía te queda batería. Y cada equipo, nosotros como comerciales, nuestra sugerencia es que si estás adquiriendo una herramienta de esta magnitud, por supuesto va a ir acompañada de un bloque de batería, de una segunda batería para que tengas un respaldo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a la parte 2 de las baterías. ¿Cuáles son los factores que juegan a favor y en contra de la batería? Bueno, la carga. Si la carga está al 100%, que es la sugerencia que deben tenerla al 100%. Y bueno, cuando hay frío o calor extremo puede jugar a favor o en contra, todo depende. Sí, por ejemplo, acá en Bolivia, en Uyuni hay menos 30 grados Celsius. ¿De acuerdo? Y hay lugares donde hay 40 grados y de sensación térmica 50 grados. Entonces, eso puede jugar a favor o en contra dependiendo de las condiciones donde nos encontremos, pero ellas vienen, por supuesto, para trabajar bajo ese extremo. Sin embargo, hay que ver bien el tema de la ficha técnica. Ahora, ¿cuánto es el ciclo de carga de la batería? ¿Cuánto me puede durar una batería?
Las baterías pueden durar entre 500 a 1000, digamos, cargas al 100%, el ciclo de carga. Weber tiene de la nueva generación hasta 1500 pueden llegar a durar el ciclo de carga, pero cuando finaliza el ciclo de carga, no quiere decir que está dañada la batería y hay que desecharla, no, para nada. Puede bajar la curva de carga, pero no se daña de esa forma. Pero les cuento algo, 1500 cargas, creo que no logramos llevarla yo creo que en 5 años y todavía no hemos llegado a las 1500. Entonces, ¿en qué consiste, en qué se considera un ciclo de carga? Yo estoy haciendo el webinar y a la vez estoy haciendo las preguntas y le estoy colocando las respuestas porque ya hemos dado esto en varias oportunidades y sabemos que esta es una de las preguntas que suelen presentarse. Entonces, independientemente del porcentaje, escuchen esto, independientemente del porcentaje, si estaba en 40%, si estaba en 98%, la batería va a interpretar que es un ciclo de carga. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Nosotros sugerimos mantenerlo como se trata de emergencia, se trata de responder a emergencia, evidentemente que debe estar al 100% constantemente. Al menos que el equipo sea de training. Y entonces ustedes saben que si va a dar cursos, entrenamiento, bueno, para optimizar un poco más esa batería, de repente pueda que la deje en un 80% para dar una clase y bueno, después determinará cuándo la coloca a la carga, ¿no? Eso es básicamente. Bueno, la fuerza de corte, aquí aquí es teoría de corte, realmente, porque esto es subjetivo, no es objetivo, ¿no? Aquí podemos hablar que la herramienta es capaz de cortar, muchos bomberos nos consultan, qué tonelaje o qué libraje. Entonces yo le digo, bueno, mira, esa herramienta nueva que nosotros tenemos puede llegar a cortar en ensayo hasta 20.000 libras, un ejemplo. Y me dice, ¿y qué puedo cortar yo con eso? ¿No? O sea, ¿qué vehículo está hecho para 20.000, 5.000, 8.000? Entonces, la respuesta a ello, evidentemente, está casada con la geometría de las cuchillas. No está basada en los kilonewton, digamos, que pudiese hacer la herramienta, porque si yo le cambio las cuchillas, y un ejemplo que me daba un amigo hoy, yo le cambio las cuchillas y le pongo cuchilla de madera, pues entonces es la misma herramienta, pero a lo que se está enfrentando, el corte evidentemente no lo va a hacer, no lo va a lograr. Entonces es importante que todos sepamos de qué está hecha la cuchilla, cuál es la configuración de la cuchilla y qué diseños nuevos le han hecho a la cuchilla. Consulte con nuestros técnicos en cualquiera de los países donde nos encontramos y de seguro va a tener la respuesta a él. Pero hablando de herramientas, yo quisiera conversar un poco más sobre sus accesorios. Y ahí tenemos los famosos, las cadenas, los juegos de cadena, las pinzas, los expansores, que pueden ser accesorios que van exclusivamente en la de separación, donde podemos agregarlo. Y en la siguiente lámina podemos ver su uso. A mí en particular me tocó utilizarlo. Y me parece genial porque la herramienta abre hasta cierto grado, hasta cierta longitud, y me ha tocado utilizar este expansor manual y ha sido pues bien fabuloso el uso del mismo. ¿Ok? Hay otros accesorios, piezas que pueden ser desplazadas, que pueden ser cambiadas en las puntas. También está el soporte que se coloca, hay un soporte que se coloca para el expansor para permitir un punto de base. Y a veces no lo encontramos. Bueno, estos expansores también pueden conseguirlo con nuestros comerciales. Bien, también tenemos que hablar entonces de los apuntaladores, los estabilizadores. Estos son equipos que tienen que estar en el camión de bomberos, el camión de rescate.
¿de acuerdo? Al igual que los cojinetes o colchones inflables que nos permitan nosotros ir llenando ir apuntalando o ir colocando calas como la hay en el día, hoy existen hasta de fibras de carbono que permiten estabilizar muy bien, ¿no? La siguiente. Esto es un equipo de entrenamiento, es un equipo como para simular que hay una persona atrapada y entonces el bombero tiene que ingeniársela para sacarlo de ahí. Entonces, solo de trainer. Ok, la siguiente lámina nos habla de la famosa hooligan. No puede fallar una hooligan en nuestro camión de bomberos. Y bueno, aquí entramos a al detalle de la pregunta. ¿Dónde cortar? Evidentemente, la respuesta sería, no existe un punto donde nosotros podamos decirlo durante un curso, un webinar. Pero sí podemos saber dónde cortar estando en el sitio, estando y viendo y observando la configuración del habitáculo, cómo quedó. De tal manera que de esa manera es que podemos determinarlo. Pero en un curso, teóricamente, evidentemente, no puedo decir dónde vamos a cortar. Todo eso lo va a dar la experiencia, todo eso lo va a dar la configuración del vehículo, como haya quedado, y a dónde tenemos la mejor opción nosotros de poder entrar, hacer el acceso, liberar y poder rescatar a esa víctima. Pero lo que sí debemos ir estudiando es la anatomía vehicular. Es importantísimo, así como el paramédico estudia la anatomía humana, pues entonces el rescatista en vehículo debe estudiar cada anatomía, digamos, en esas diversidades que hay en años de vehículo. Por ejemplo, es importante ahora conocer cómo es el Tesla, qué tan resistentes son sus parabrisas. Anteriormente usábamos, y yo se lo digo a ustedes, y bueno, pueden ir escribiendo en el chat, estoy seguro que van a ir a colocarnos sus opiniones, pero nosotros usábamos el push window, ese aparatito que solamente con pulsar rompíamos el parabrisas. Previo a eso habíamos hecho la famosa bandera de Inglaterra, que era colocar cintas de extremo a extremo para evitar que el vidrio se proyectara hacia la parte interna y poder tener más control sobre eso. Hoy en día venden unas láminas que se adhieren al vidrio y una vez que uno lo rompe, pues entonces se trae esa lámina con el vidrio. Pero es que hay que hacerse un estudio de todo esto. En la lámina que a continuación vemos, habla sobre, me voy a referir a dos puntos básicos. Los largueros, bien sea larguero superior, que vendría siendo el techo, y larguero inferior, que vendría siendo el piso del carro. ¿Okay? Y por supuesto, los pilares, a partir del parabrisas del chofer inicial, contamos pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, y así en lo sucesivo, si se tratase de una van o un vehículo de estos que mucho más amplio, ¿ok? Más largo. Entonces, dicho esto, en esta lámina podemos observar todo lo que, cómo se conforma. Esto es un Audi, esto es lo último, digamos, en años. Entonces, ¿qué tenemos? Acero de ultra alta resistencia en ese color púrpura que ustedes tienen ahí. ¿Y a dónde está ese acero ultra resistente, de alta resistencia? Justo en el pilar A y en el pilar B, que es donde siempre el bombero rookie o el bombero novato, inexperto, quiere cortar, ¿no? Teniendo otras opciones o pudiendo tener otras opciones, no digo que siempre la vamos a tener, pero pudiendo tener otras opciones, como lo ven ustedes en el pilar C, pudiésemos ingresar rompiendo el pilar C y rompiendo el pilar D y tratando de expandir, y si pudiésemos ingresar por esa área, pues lo haríamos, porque la herramienta puede trabajar y encontrarse, si su herramienta es de baja, digamos, va a encontrarse con una resistencia alta de este tipo. Entonces, si tiene, por supuesto, las
las nuevas generaciones no pasa nada, pero ojo, mucho cuidadito, ya lo vamos a ver en las recomendaciones, ¿de acuerdo? Entonces hay que estudiarse la anatomía vehicular. Vamos a hacer un ensayo de un curso que recientemente dictamos acá en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde estuvimos rompiendo, me gusta utilizar este término, no sé si les gusta a ustedes, cortando un auto y rompimos el B, el pilar B y el poste C, ¿no? Pilar B, pilar C. De tal manera de llevar el techo hacia adelante. ¿Ok? Pero nos aseguramos muy bien de que los vidrios no se salieran proyectados porque tuvimos la premura de preservar esa condición que nos las muestra en esta lámina como tal. Bueno, finalmente, no les muestro cómo quedó realmente el techo porque después seguimos haciendo la electrificación, seguimos practicando y el carro quedó totalmente picadito, ¿no? Entonces no tengo fotos cuando llevamos el techo hacia adelante, pero sí se las muestro cómo quedó en esta gráfica que nosotros llevamos entonces de atrás hacia adelante e hicimos la protección de esos puntos ferrosos o de esas zonas que pudiesen generar cortes una vez que el bombero ingrese, estabilice y retire a la víctima. Bueno, ¿qué les decía? Les hablaba de un ABC, pero el ABC del rescate vehicular, y vuelvo a entrar a lo que es el accidente de vehículo automotor. En nuestros países, revisen ustedes cuál es la estadística en su ciudad, revisen ustedes cuántos accidentes de tránsito ocurren en su ciudad, con qué tendencia ocurren, si se incrementan de viernes, sábado, domingo, y quiénes son los más afectados, si son mayores, son menores de edad, son ancianos los que resultan con mayor afectación y quiénes son los que al volante iban. Entonces, sacar las estadísticas es muy importante porque nos lleva a adquirir herramientas de alta gama que permita trabajar en estos vehículos que hoy en día están saliendo y que ya no es tan fácil, digamos, entrar por una ventana como se hacía anteriormente. Rompíamos el vidrio y con mucha seguridad y entraba el rescatista con todo su EPP o su EPI. No, ya no, ahora tenemos que tener sierra reciprocante para poder hacer el corte de un parabrisas porque el parabrisas está reforzado. Siempre los vehículos, hoy en día las fábricas de vehículos están firmemente convencidos que la seguridad vende. Por lo tanto, ellos todos los días hacen evoluciones sobre eso. Ok, vamos a ver una técnica, un video sobre una técnica para la separación de pedales. Ok, en esta técnica nos permite ver, visualizar un pequeño truco, es decir, le podemos cortar el audio para que no nos afecte. Bien, perfecto. Se hace una medición con una cinta tubular con el mismo cinturón de seguridad en caso de que lo hayamos podido cortar con la tijera y no está rodando el video así. Y bueno, procedemos a ubicarlo en el pedal que está bloqueando, digamos, el pie del usuario y procedemos entonces a utilizar la herramienta separadora. Por favor, rueda el video. Por supuesto, no siempre nos enfrentamos a condiciones como esa, pero hay que improvisar y hay que hacerlo muy bien por salvaguardar la vida de esa víctima como tal. Vamos a ver el siguiente video, nos da otra visión en cómo hacer una gran apertura lateral.
Sencillo, se cortó, si lo podemos pausar ahí, por favor, ahí como ustedes pueden ver, se cortó entonces el pilar B, ¿sí? Y se separó el pilar B en la parte baja, ¿no? Un corte y una separación. Y una vez que se logra solamente en ese pilar haber trabajado en esa área, podemos entonces lograr separar y miren ese acceso tan hermoso que hemos hecho para poder liberar a las personas. Y es muy seguro. Igual hay que proteger las áreas que nosotros cortamos para evitar un nuevo roce o digamos una herida, digamos, ¿no? Ok, pero recordando que siempre debemos tener protegido a nuestra víctima y por supuesto todos nosotros debemos usar el EPP. Eso es básico. Ok, ¿qué estamos hablando? Rescate liviano, ¿no? Pues lo hemos dividido en rescate liviano y rescate pesado. Veamos qué nos dice la siguiente lámina. Sí, tener un vehículo de intervención rápida es esencial para hacer los rescates. Cuenta, ustedes lo saben muy bien, el caso de la hora dorada, y dentro del marco de la hora dorada cuenta los 10 minutos de platino, que ahí es donde prevalece la hipoxia en el paciente y la hipovolemia, es decir, que se presenta la hemorragia como tal en esos 10 minutos. Por eso no podemos dimensionar en vehículos de emergencia sin haber tomado en consideración un vehículo de intervención rápida que pueda hacerse ruta en el camino e ir iniciando las actividades y trabajo. Si se trata de un vehículo pesado, pues cambiaríamos entonces a la opción vehículo pesado y lo vamos a ver el Heavy Rescue más adelante. Vamos a ver este video que nos muestra un caso que ya estoy seguro que ustedes lo han visto bastante. Caso de un vehículo no asegurado. Aquí ocurrieron elementos muy importantes, ¿no? Y primero no se aseguró el escenario, no se apagó el vehículo, no se hicieron el aseguramiento del mismo. Okay, un bombero quedó dentro del vehículo atrapado. Sí, bueno, en resumen, pues esa situación hay que estar muy atentos, muchachos, con todo lo que corresponde. Y, por supuesto, a pesar de que no toque el tema, estamos hablando en una hora, es imposible hablar de rescate, explicación vehicular. Saben que por normativa deberíamos mínimo hacerlo en 8 horas y posteriormente con una práctica. Y para eso pongo a disposición, a disponibilidad los números que lo van a ver ustedes al final, para que cada uno de nuestros representantes a nivel región pueda usted contactar. Pero fíjense entonces de esa calamidad ocurrida. Pero cada uno de los cuerpos bomberos tiene que tener su hombre de seguridad, el que coloca los conos, el que asegura el escenario, lo vamos a ver en la recomendación. ¿Qué pasa cuando trabajamos con rescate pesado? Ya esas herramientas pequeñas que tenemos debemos aumentar con otros equipos. Vamos a ver la siguiente lámina. Entonces, nos permite a nosotros tener un equipo de alta gama, un Heavy Rescue. Y quizás hay cuerpos de bomberos en Latinoamérica que ni siquiera tienen un camión bomba, por alguna razón, o lo tuvo en algún tiempo y hoy en día están carentes, pero tenemos que apuntar al tren de emergencia completo. Rescate, cuerpo de camión bomba, camión escalera, camión, el Heavy Rescue, okay, el de operaciones, el super cisterna, la ambulancia, es decir, el tren de emergencia completo. Y debemos ir apuntando. Me está faltando hazmat,
que es importante también, y eso lo hablaremos en otro webinar. Escenarios como este se pueden presentar. Una cisterna, una gandola o mula, tractomula, como le puedan llamar, esté volcada y pueda quedar su carga encima de un vehículo liviano. Entonces, ahí yo estoy seguro que ustedes también se han ayudado como nosotros, que a pedirle a los otros choferes de las tractomulas que nos presten sus gatos para poder entonces empezar a ingresar equipo de alto tonelaje para poder liberar y extraer a la víctima como tal. Por eso la importancia de tener un Baby Rescue e ir aumentando, al menos en las grandes ciudades. ¿De acuerdo? Puede pasar eventos como eso, o unos eventos generadores como los que a continuación estás viendo y que suele ser en las noticias, suele presentarse. Ahora ustedes imaginan cómo improvisan en algunas provincias cuando se presentan estos eventos. Imaginen ustedes lo que improvisan, y yo creo que mucha gente pierde la vida pues en el intento de haber sido rescatado. ¿De acuerdo? La siguiente lámina habla ahora de los temas bajo condiciones extremas, hacer extricación bajo agua, digamos. Acuérdense de las nuevas generaciones que tenemos. Las viejas generaciones también pueden funcionar, inclusive mucho más, pueden bajar hasta 20 metros las de manguera, pero hay que hacerle el mantenimiento. Acuérdense lo que habíamos hablado del mantenimiento que hay que realizarle a ella, ¿ok? Pero vamos a ver este video que a continuación nos va a ayudar un poco más. Podemos pasar a la siguiente lámina. Es dinámico porque hoy en día puedes descargar una app y a través de una vinculación WLAN puede usted conectarse a esa herramienta, y esa herramienta a su teléfono le va a decir cuándo le corresponde el mantenimiento, cuánta batería tiene y todos esos aspectos importantes que te puede dar el equipo. Bueno, ya casi para finalizar, conversamos en el tema de la clasificación de las técnicas de extricación. Importante ahí tener estos 10 pautas. Por cuestiones de tiempo no puedo explicar cada una de forma muy detallada, pero si usted puede tomar un capture, de igual forma se le va a enviar esta información. Hay que tener un método de preparación, un tiempo de preparación. El bombero tiene que estar en esa constancia preparándose para dar una efectiva respuesta. Al llegar al sitio hay que evaluar, controlar los riesgos como tal, hacer las operaciones de seguridad, búsqueda de acceso, atención de urgencia y salvar a la víctima, ¿no? Y bueno, en el SCI, que es el Comando de Incidente en Escena,
debe haber siempre un comandante en el sitio, un jefe, un líder, y deberá entonces evaluar, repito, evaluar y controlar los riesgos importantísimos, ¿de acuerdo? Localizar y estabilizar a la víctima, desencarcelarla sin causarle ni mayor daño, y luego hay que reacondicionar el área. Definitivamente hay que hacer un reacondicionamiento de la zona para evitar mayor accidente, ¿no? Esto es un básico del SCI, por supuesto, ustedes saben que es un sistema y eso es un curso un poco más amplio y que lleva unos más días de preparación. ¿Ok? Bueno, la física del trauma, como para tener una idea cuando vamos a extricar de lo que le sucede a la víctima, ¿no? En cuestión, hoy en día el PHTLS de la 10ª edición cambió el nombre de cinemática del trauma, física del trauma, y bueno, un poco más para comprender que esa persona, esa víctima que está en condiciones de atrapamiento, encarcelada, merece mucha atención, inclusive atención previa psicológica. ¿De acuerdo? Entonces, ese rescatista que se preparó para hacer la extricación, ahora yo le hago el llamado que debe prepararse también en formarse en el básico de prehospitalario, ¿no? Me ayudas con la siguiente lámina. Debe prepararse en esa atención. Como ustedes pueden ver, hay un rescatista con su estrella de la vida, quiere decir que también tiene noción, bien sea básica o avanzado, en medicina de emergencia prehospitalaria. ¿Por qué? Bueno, definitivamente tiene que estar un paramédico dentro del vehículo, un rescatista con mucho conocimiento en medicina de emergencia y no tan solo ser el que corta auto y retirarse, porque a veces en las nóminas del cuerpo bombero no nos alcanza, ¿no es? Entonces, ¿qué tenemos dentro del vehículo? En la siguiente lámina nos dice a nosotros que hay personas con traumas evidentes o pueden haber personas con traumas que pueden pasar inadvertidas, y solo un rescatista paramédico puede llegar a saber y conocer de esas lesiones que son inadvertidas, que puede tener un tórax a tensión o está haciendo un tórax inestable o tiene un neumotórax, tiene un trauma toracoabdominal, y todo eso lo ve una persona que tenga conocimiento en materia de medicina de emergencia, que no es tan solo llegar y cortar, sino también dar un paso adelante en esto, ¿no? Ok, bueno, en física del trauma, bueno, algunos GIF que nos dice cómo se desarrolla este tipo de situaciones y eventos dentro del habitáculo, y que después cuando llegamos nosotros procedemos entonces a elegir por dónde vamos a cortar, por dónde vamos a romper, separar para liberar y extraer a esa víctima en cuestión. Ok, entonces importante. Todos puntos son importantísimos que creo que son las bases fundamentales de este webinar. Habla de comprender qué se entiende por trauma y qué se entiende por extricación, ¿no? Y establecer la máxima de rescate centrado en el paciente. Porque a veces he visto colegas y compañeros que se enfocan en hacer una extricación impecable, pero corren los tiempos y minutos para la víctima. Ojo con eso, muchachos. Para ello presentamos algunas recomendaciones, como es siempre proteger a la víctima. La siguiente lámina habla del área del perímetro, donde vamos a colocar las áreas de escombro, primeramente el perímetro interno, las áreas de herramientas que van a estar en stand-by y que no se están utilizando, y por supuesto el bloqueo de vía, como aparece acá. Y hay otro bloqueo de vía, se puede hacer parcial, el bloqueo de vía, o se puede hacer total, ¿no? Todo dependerá de usted y sus recursos. Lo cierto del caso es que hay que prevalecer el cuidado en la escena, ¿ok? También hay que tener mucho cuidado y énfasis en los riesgos eléctricos. Hemos tenido bomberos que han perdido la vida porque ingresan a hacer una extricación y hay un cable energizado. O sea, hay que estar muy atento con la evaluación de los riesgos eléctricos. De igual forma, los airbags que todavía no se han activado. Hay bolsas de aire que pudiesen no activarse porque no tocó el sensor. Entonces hay que buscar los dispositivos que permitan de que, si en caso de en el movimiento de la extricación se llegasen a activar, tenemos que tener unos dispositivos que amarran o agarran para que no, en caso de que se activen, no vayan a dañar a la víctima como tal.
¿Ok? Y acuérdense que ahora los vehículos de emergencia traen, los vehículos de nueva gama, de nuevas tecnologías, traen hasta 8, 9, 12 airbags distribuidos en todo el habitáculo. Entonces hay unos pequeños cilindros a presión que todavía no han sido activados y si usted corta en ese punto puede sufrir alguna lesión. Bien, está muy pendiente y por eso el estudio de la anatomía vehicular. ¿Ok? Otro de los puntos es no colocar sus manos entre la herramienta y el vehículo, queriendo demostrar dónde va a ser el corte y finalmente el usuario, en vez de abrir, hace cerrar y ocasiona un daño. Otra de las recomendaciones vendría siendo que no se coloque usted entre la herramienta y el vehículo. ¿Ok? Otra de las recomendaciones que damos es no pisar las mangueras hidráulicas. ¿Ok? Protegerla de las abrasiones y de las condiciones físicas a las cuales se presentan. Otra de las recomendaciones es que cuando estamos cortando estas barras internas pueden salir proyectadas porque la herramienta hace como un juego con la cuchilla, hace como un juego de doblez y en ese momento cuando corta puede salir una pieza proyectada, por lo tanto debe ser muy cuidadoso, no se coloque al frente del mismo. ¿Ok? En esta siguiente lámina nos dice dónde vamos a tener las herramientas que no se están utilizando, deben colocarse en un espacio asignado para el equipo y en una posición segura para ser utilizada a la hora que así se requiera. ¿Ok? Bueno, y otras de las recomendaciones es que agarre la herramienta por el mango. Bombero que agarre la herramienta por la manguera, porque le dio flojera, porque la quiso levantar del suelo, mucho más práctica por la manguera, bueno, está equivocado porque deteriora y daña. El equipo se agarra por donde se debe tomar. ¿Y por dónde se debe tomar? Precisamente por sus agarraderos. ¿Ok? Ya para finalizar, mostrarle a ustedes en el último Intershoot celebrado en Alemania, un video de este equipo Lucas, donde hacen un ensayo de todos lo que es capaz de realizar. Por favor, no está rodando. Ahí va, ya. Wir arbeiten einfach mal mit einem Hebekissen, so dass wir dieses Fahrzeug relativ fix nochmal stabilisieren können. Wir arbeiten mit sogenannten Rettungskarten, die man von jedem Fahrzeug kriegen kann. Danach sehen wir halt, wo auf dem Fahrzeug welche Verstärkungen sind und können die halt dementsprechend dann nochmal suchen und quasi umarbeiten. Espero que haya sido de su agradable atención, que hayamos conocido y aprendido un poco más sobre las herramientas, tanto hidráulicas como movidas a batería de las nuevas generaciones y que, bueno, aquí le estamos compartiendo los contactos. Puede usted sacar los números desde el país donde se encuentre y hacernos conocer cuáles son sus necesidades que con gusto le estamos visitando. Bueno, damos muchísimas gracias a todos ustedes por su participación en este webinar. Les agradecemos por su tiempo y los esperamos en una próxima oportunidad y que estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web en www.kpnsafety.com. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan ustedes muy buena noche.